daba ejemplos, mi suegro, que también ya partió con el Señor, ya una persona muy sabia. Bueno, ahora sí, empezamos. Ahorita les sigo el comentario. Bueno, pues bienvenidos y gracias por la oportunidad que Dios me da de compartir nuevamente con ustedes, quienes estamos aquí en el templo, en nuestra congregación, y a todos aquellos que están en las redes sociales, pues bienvenidos, y esperamos que esta clase, a los que estamos siguiéndola cada 8 días, pues siga ayudando para crecer en el conocimiento del Señor. Hace tiempo platicábamos con un pastor, le decíamos, oiga, pero ¿hasta qué grado, hasta qué porcentaje nosotros podemos llegar a conocer a Dios? Dice, mira, por más que una persona se mete a estudiar, conocer plenamente a Dios, nunca nadie lo va a lograr. Podemos llegar a conocer quizás hasta el 60, 70%, metiéndonos a estudiar lo que es teología. Dice, pero pues comúnmente aprendemos de lo que oímos, de las predicaciones, pero muy pocos son los que en verdad se meten a estudiar lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y en nuestras reflexiones con mi esposa decíamos, estuvimos casi 20 años o un poquito más en una sola iglesia en México. Decíamos, si ahora nos trae acá a cosas totalmente diferentes, nuevas, ¿cuál es el propósito de que nosotros estemos por acá? ¿No? Y bueno, poco a poco Dios nos lo va mostrando. Bueno, entonces comentaba hace rato, ¿no?, acerca de todas estas historias que en verdad son muy interesantes. Y decía yo que yo aprendí de mi suegro muchos dichos que son frases cortas, pero que también contienen enseñanza, ¿no? Uno de esas frases, él siempre decía, no te confíes porque los planes se vuelven lomas. Hablando como gente del campo, ¿no? Un plan, una parte plana, lisa, y las lomas, montañas. ¿Por qué? Porque a veces uno está confiado y cree que lo que está planeando así va a ser, y de repente surgen inconvenientes, circunstancias adversas, y ya hubo problemas, ya hubo dificultades, y lo que antes parecía muy sencillo, muy fácil, se convierte en algo un poco complicado. Entonces, a veces nosotros vamos por la vida creyendo que ya todo lo sabemos, que ya no tenemos nada más que aprender, pero no es cierto, no es cierto. Como esposos sabemos que conocer a la mujer, a la esposa, es un proceso en el que empezó tal vez desde que fue nuestra novia, nos casamos, pero ese proceso no termina hasta que el Señor nos llama a cuentas. Hoy unos amigos que convivimos por varios años en la iglesia, en el ministerio de matrimonios, puso en el Facebook acerca de que su aniversario número 32 de casado. Dios los bendiga y que sigan por ese camino sirviendo al Señor. Y le digo a mi esposa, pues esperemos en Dios, a nosotros nos permita cumplir muchos más. Entonces esto es algo de lo que hemos ido aprendiendo a través de parábolas o de frases populares. A veces la gente se nutre de, como ahora el programa que está en la iglesia, de sabiduría, ¿no? Y el mejor lugar para conocer y saber de cosas buenas que nos ayudan a seguir nuestra vida, pues a través de la lectura de la palabra de Dios, y sobre todo en Proverbios, que hay mucha sabiduría. Cada frase implica un conocimiento, algo bueno para nuestra vida. Esperemos que lo podamos seguir leyendo. Bueno, en esta parte vamos a ver primero, pueden sentarse, y ¿alguno de los que estamos aquí tiene la noción acerca de lo que es una parábola? Porque la palabra parábola tiene dos significados en el ámbito humano. Uno, de historias escritas, usando comparaciones de cosas sencillas, reales, con algunas que no son tan reales, pero sí verdaderas, cosas que suceden en nuestras vidas. Y otra, en matemáticas, es una figura, dicen elíptica, formando una curva, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a meter eso. Revisaba también acerca de lo que es una parábola y una alegoría, que son dos cosas diferentes.
porque una parábola va en el sentido de una enseñanza, transmitir una enseñanza moral muy a fondo que llegue hasta nuestro espíritu. Jesús las usó con esa intención, de una enseñanza pero espiritual. Y los dichos o refranes que a veces conocemos o la gente utiliza, pues trata de mostrarnos pero una sola parte, pero de la vida diaria, un consejo que puede ayudarnos para el diario vivir. Pero las enseñanzas de Jesús fueron mucho más a fondo, mucho más allá. Entonces podemos entender que parábola son narraciones breves y simbólicas de las que se extrae una enseñanza. En la Biblia son relatos cortos en forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, o sea que tiene aterrizaje, es viable todo lo que ahí se cuenta, mediante las cuales Jesús establece una comparación que pretende mostrarnos una enseñanza tipo espiritual. El mensaje central y más importante fue anunciar las buenas nuevas o buenas noticias del reino de Dios. Hablaban de valores éticos que Jesús pretendió transmitir a sus seguidores. Y hay algunos de estos valores que a mí se me pone a pensar, ¿no? Lo que es la pobreza, lo que es la verdad y sobre todo la misericordia de Dios. Yo le digo a mi esposa, la conocí desde muy pequeña a ella, casi niña, y conocí su origen, humilde pero no pobre. En su familia nada más son 13 hermanos. Entonces imagínense, por una familia de 13 personas, estar comiendo en la misma casa es algo complicado. Y mi suegro fue persona de campo, fue albañil o constructor, pero no a gran escala. Entonces hubo tiempos difíciles, ¿no? Pero revisando los antecedentes, por ejemplo, yo estudié porque obtuve una beca para poder estudiar. Si no, no hubiera estudiado. Mi padre me dice, si no consigues una beca, no vas a poder estudiar. Mi hermano mayor es médico, entonces él ya estaba en la Ciudad de México. Dice, ya tengo que estarle pagando hospedaje, comida y los viajes que él tiene que hacer, libros y todo. Dice, no tengo suficiente para que tú también estés allá. Yo quería ser médico, pero pues gracias a que no lo fui, es que estoy aquí. Fue que conocí a mi esposa y fue eso. Pero a veces, pues sí, aprendemos mucho, ¿no? De la gente pobre, de cómo siempre decimos en la Biblia nos enseña, ¿no? Pablo, de que tenemos que aprender, así como él, a vivir con contentamiento cualquier que sea nuestra situación. Se ha aprendido a vivir en la pobreza, a vivir en cosas donde hay suficiente para todo, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunas de estas historias en las que pues Jesucristo nos está enseñando grandes cosas. Este método de enseñanza, ¿saben por qué lo utilizó él? Ya anteriormente hubo intentos, pero para algunos no resultó efectivo, para Jesucristo sí. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense, en lo personal, en una ocasión llegué al trabajo y pues me gustaba llegar y si estaba ya ahí el director, el principal, lo saludaba, platicando, porque me gustaba llegar 10, 15 minutos antes de empezar mi trabajo. Y me dijo un día, oye, quiero hablar contigo. Siempre me decía Romero, que es mi apellido. Romero, quiero hablar contigo. Pues dígame qué pasa. Es que vinieron alumnos a quejarse de ti y dijeron que te iban a demandar en derechos humanos. Le digo, ¿y ahora? ¿Yo qué hice? Que yo me dé cuenta, no he hecho nada malo. Mis alumnos eran de 12, 15, 16 años. Le digo, pero pues nunca tengo problemas con ellos. Dice, es que uno de ellos dijo que tú les dijiste que eran unos animales. ¿Yo? No, y mucho menos. Si a los jóvenes nunca me gusta llamarles por el apodo con que a veces ellos se llaman. Yo siempre les digo por su nombre. Y dice, no, sí, se quejaron. ¿Qué fue lo que le dijeron?
O es que dice que una vez tú estabas enojado porque ellos no entendían la clase y les dijiste que eras animal. Y le dije, no, permítame, ya recuerdo qué fue. Le digo, sí, yo estaba preocupado porque no entendían. Y más que nada porque pues, yo creía que era fácil transmitir el conocimiento del idioma que hablamos, que es español. Entonces yo no veía yo la problemática y ellos me hacían el ejercicio que les pedía y mal. Una vez, 2 veces, 3 veces y mal. Y entonces les puse el ejemplo. Yo trabajé en México, pues mi primer año de servicio fue en un ranchito que de la carretera, que para llegar a ese lugar donde me bajaba del camión era camino de tierra, no era pavimento, era camino de tierra y de ahí caminaba 1 hora entre barrancas y cerros para llegar a la escuela. Y en ese entonces me di cuenta, en las tardes que regresaba, que en las laderas, en la parte de las montañitas, había muchos caminos, muchas veredas trazadas, parecía que eran como rombos que habían dibujado. Me di cuenta, pregunté y me dijeron, ¿sabe por qué está eso? ¿Por qué? Es que por ahí pasó una vaca, un caballo o un burro. Le digo, pero si saben el camino, ¿por qué no se van por el mismo lugar? Es que en alguna ocasión por ahí había una piedra, un agujero y tropezaron o se cayeron y no vuelven a pasar por el mismo lugar. Y yo le dije eso a los alumnos y le digo, pero ¿por qué nosotros nos equivocamos una vez, otra vez y otra vez? Y el mismo error lo cometemos no una, varias veces. Y los animales no. Y ellos pensaron que le estaba diciendo que eran unos animales. Dije, no. Y utilicé una historia para comparar las situaciones en que nosotros como personas somos animales pensantes, porque nosotros pertenecemos al reino animal, de acuerdo a la clasificación biológica de los seres. Pero tenemos la particularidad de ser racionales, los animales, ¿no? Pero parece que a veces conocen o saben más que nosotros porque no cometen el mismo error varias veces. Le digo, a un perro, yo se lo aprendí, ¿no? Había un tiempo en mi casa muchos perros que acostumbraban a cierta hora a reunirse ahí a la hora del calor porque tenía un espacio ahí donde daba la sombra, pero no me gustaba. Y alguien me dijo, ¿sabes cómo se van a ir de ahí? ¿Cómo? Yo salgo y los corro y se van, pero al rato ya están ahí. Échales agua caliente, algo malo, y jamás regresan. Y sí, lamentablemente lo hice y surtió efecto, ¿verdad? Pero vamos a ver las historias que usó Jesús para enseñar, tratar de enseñar, ¿no? Entonces nos dice que este método lo usó por 2 situaciones. Primero, le resultó efectivo porque dejaba huella en el oyente donde difícilmente se le podía olvidar la historia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan o recordamos historias sacadas de la Biblia con esa intención? Muchas, ¿no? La del hijo pródigo tal vez sea una de las más que frecuentemente se recuerdan o se tratan. Jesús buscaba promover nociones asociadas al espíritu mediante la expresión de actividades sencillas y en las que se profundiza demasiado. Trataba de motivar a la gente a descubrir la verdad y al mismo tiempo ocultaba la verdad de los que eran demasiado ociosos o tercos para poder verla. Los que eran receptivos a la verdad espiritual comprendían las ilustraciones. Para los demás no eran sino simples historias, a veces hasta sin sentido, las tomaban ellos como sin sentido porque no le encontraban el mensaje. Esto permitió que Jesús diera alimento espiritual a los que tenían hambre, a la vez que le impidió a sus enemigos hacerlo caer en trampas antes de tiempo. ¿Cuántas ocasiones fueron y lo cuestionaron, no? De cosas que él hacía, sanaba en días de descanso, daba de comer a veces también durante esos días o predicaba en esos días que supuestamente eran de descanso, pero él siempre a través de historia les mostraba
que si Dios nos hizo con autoridad sobre animales y todas las cosas, aún sobre el día de descanso nos ha dado autoridad para nosotros decidir si es necesario trabajar, si es necesario atender un enfermo que cae en cama o como sea, o tiene alguna dificultad. Por ser día de descanso, ¿no lo vamos a llevar al hospital? ¿No va a tener atención médica? Claro que sí, sí lo hacemos. Pero en ese tiempo había un gran problema, ¿no? Las autoridades religiosas de ese tiempo estaban buscando solamente la manera de perjudicar a Jesús y trataban de utilizar cualquier situación. Las parábolas que usó Jesús surgieron de situaciones conflictivas debido a críticas religiosas respondidas por él. ¿Recuerdan la historia de los impuestos? Que le dijo Jesús: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cada cosa está creada con un propósito, una finalidad, y para eso se tiene que hacer. Pero en ese tiempo buscaban siempre algo por el cual acusarlo. Pero generalmente eran respuestas para fariseos y pecadores simultáneamente. Jesús desenmascaraba la pretensión de superioridad moral de sus críticos y exaltaba el reino de Dios. ¿Tienen a la mano su Biblia? ¿Sí tienen su Biblia? ¿Sí? ¿Me ayudan a buscar Mateo 11, 16 a 19, por favor? Mateo. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Alguien lo tiene? Sí, es Mateo 11, 16 a 19. ¿Qué dice? Ajá. Pero hay algo mucho más. El 17, ¿alguien lo puede mencionar? 18, 19, perdón. Recuerden, en ese tiempo los discípulos de Juan, ¿qué hacían? Acostumbraban a ayunar, ¿sí? Pero los discípulos de Jesús no. ¿Por qué razón? Porque dice, ¿no?, que el ayuno es bueno ayunar para conocer más, porque ayunar no solamente es dejar de comer, sino leer la palabra de Dios, porque nuestro espíritu está más receptivo, está más abierto, entonces podemos aprender más fácil, nos llega más profundamente el conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquí Jesús, ¿qué cosa es lo que hace? Es que les dice que ellos no ayunan. Es bueno ayunar, pero cuando está el esposo, no es conveniente que se ayune, ¿verdad? ¿Por qué ayunaban los discípulos de Juan? Porque Jesús no estaba con ellos. El esposo aquí, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y por qué los discípulos no ayunan? Porque aquí está el esposo. Cuando yo me vaya, entonces sí van a ayunar, pero ahorita no es necesario porque estoy yo con ellos. Y no es necesario que ayunen porque la palabra se la estoy dando directamente. No tienen que estar leyendo, estar buscando, sino están conmigo mismo y yo soy quien les está transmitiendo los mensajes. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué le decían eso? Recuerden qué hacían los fariseos cuando ayunaban. ¿No se ponían en las esquinas públicas para que la gente viera su aspecto físico cómo estaba? Se ponían a orar porque querían solamente mostrar, pero cómo estaban por dentro, ¿sí? Entonces aquí Jesús les está mostrando eso. Dice, esta historia la usó para desenmascarar la incongruencia de la crítica. Los fariseos lo criticaban demasiado, pero no hacían nada de lo que le criticaban.
criticaban a Jesús. Condenó la actitud de su generación. ¿Por qué razón? Dijera lo que dijera Jesús, hiciera lo que hiciera, siempre había gente que tomaba cosas en contra de él. Y las enseñanzas trataban de convertirlas en situaciones contrarias hacia Jesús. La mayoría de estos religiosos eran cínicos y escépticos, y Jesús condenaba su estilo de vida cómoda, ¿sí? ¿Por qué no querían cambiar? Vivían tranquilamente, ¿sí? Así es de que, pues no está. Hay algunas cosas que sí, a mí me han tocado el cerca de ver varias situaciones en las que siempre digo, cuando alguien decide ser pastor y predica de la palabra de Dios, ¿cuál es su intención? ¿En verdad predicar o vivir de eso? Se toma a veces como un trabajo y dicen, bueno, pues ya tengo la vida solucionada y ahí no hay problema, ahí ya estoy tranquilo, ni quien me moleste, porque pues siempre la autoridad de un pastor cuenta muchísimo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe más? ¿Quién sabe más que nosotros? Pues el pastor en cuestiones de Dios, pues siempre es el pastor. Fíjense bien por qué usó parábolas Jesús. En Mateo 13:10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, él utilizó esto porque de alguna manera estaba mostrando lo sucio, lo malo de las autoridades religiosas de su tiempo y las autoridades en todos los sentidos. Una vida cómoda, una vida tranquila, y no querían ver la realidad. Entonces, si Jesús se las mostraba directamente, era un punto de ataque, era fácil blanco para los que lo acusaban, ¿no? Y los que querían, al final, pues sabemos cuál fue el resultado, buscaban su muerte. Pero ¿de qué manera Jesús usó estas historias? Entonces, estaba revisando el libro y viendo las clasificación de las parábolas. Están en el libro nos dice que están presentadas en el orden en que aparecen en la Biblia, pero hay gente que se ha puesto a estudiar y las clasifica de acuerdo a la temática, ¿sí? A los temas que va abordando. Por ejemplo, algunos hablan de Jesucristo, las parábolas, las historias siempre las usó para dos cosas: para hablar del reino de Dios, y la otra parte, hablar de la segunda venida de él, el tiempo futuro, el tiempo final, que es lo que vendrá, y para prevenir a cada uno de los que creemos en él. Entonces, algunos han clasificado las parábolas como didácticas, aquellas que dan una enseñanza práctica, y estas pues se hablan acerca del reino de Dios, hablan del servicio y la obediencia de los que creemos, hablan algunas acerca de la oración, hablan acerca del prójimo, acerca de la humildad,
acerca de la riqueza, y hay otras que se han clasificado como evangélicas porque hablan acerca de la gratitud. Hay unas más que hablan de juicio y el futuro, el que nos espera, acerca del regreso de Cristo y de los valores de Dios, acerca de todas las cosas que Dios quiere que nosotros mostremos a los demás, que vean cómo es la vida de un cristiano cuando de verdad busca de Dios. Nosotros no decimos que somos perfectos porque nadie lo es. Que buscamos, hay un juego de palabras que siempre me ha gustado usar. No es lo mismo la excelencia que la perfección. El que busca ser perfecto se va a frustrar porque nunca la va a conseguir. Pero en cambio, si todos los días cuando nos levantamos buscamos hacer las cosas de forma excelente, vamos a mejorar día con día, eso sí. Pero si buscamos ser perfectos, como a veces las mujeres, ¿no? Hay algunas que exageran en la cuestión de limpieza. Y si se ensucia cualquier lugarcito, están limpiando. Pero vemos el otro lado muy contrario. Aquellas que esté como esté la casa, todo está bien. Pero Dios nos va mostrando siempre un equilibrio en todas las cosas. Entonces, escuchábamos en la plática de matrimonios, a veces tenemos que ceder para estar bien en nuestra relación como pareja, pero yo aquí lo veo en la relación con Jesucristo. ¿Cuántas veces Él cede a lo que nosotros pedimos? La mayoría de las ocasiones. A veces nos desesperamos porque la promesa no llega pronto. ¿Pero por qué no llega? Porque Dios sabe el momento justo para bendecirnos. Porque si llega antes, quizá nos vayamos. En la iglesia donde estaba, surgió la historia de un hombre. Se ganó la lotería, estaba pidiéndole a Dios ganarse la lotería. Hace unos 20 años se ganó en nuestro país 1 millón de pesos. Decía un pastor, ¿sabes cuánto tiempo les duró? ¿Y qué cosas ganó y perdió? Le duró 1 año, que fue el que se alejó de la iglesia. Perdió esposa, perdió familia y todo el dinero en 1 año se lo acabó. A veces no hacemos caso de los consejos, sobre todo de los de Dios, no actuamos con rectitud y ahí vienen las consecuencias. Nosotros nos podemos alejar, nos podemos ausentar, nos podemos hasta esconder, hacer cosas que sabemos que no son correctas y las hacemos. Y Dios nos perdona. Y Dios extiende su brazo, su misericordia se renueva en nuestras vidas y podemos regresar. Él nos abraza de nuevo. Pero a veces nosotros somos tan insensatos que nos la pasamos así, ¿no? De un lado a otro. Entonces, estas son las situaciones que a veces nosotros vemos como situaciones que no son correctas, no son buenas, pero que a veces no nos importa hacer lo que tengamos que hacer, porque el otro día escuchaba a una persona que aquellos que llegan a conocer, a meterse más en el conocimiento de la palabra de Dios, dice, ellos fácilmente se pueden alejar de Dios porque saben de qué manera ellos pueden regresar y Dios los vuelve a tomar en sus brazos. Pero sí, pero no seamos tan confiados, porque también Dios no perdona aquellos pecados que son deliberados, que ya son bajo conocimiento pleno de lo que estamos haciendo y que eso es negativo y va en contra de las enseñanzas que de alguna manera hemos recibido. Así es de que pues no tenemos que hacer grandes cosas en su contra. A veces nosotros vemos situaciones difíciles y que buscamos y buscamos. Dice un dicho salido de todo este tipo de cosas de sabiduría. Dice, al que le toca, aunque se esconda, y al que no le toca, aunque se ponga, ¿verdad? Hay gente que a veces ya no quiere vivir, pero Dios todavía no lo quiere allá arriba.
Mi esposa hace un poco más de 20 años estuvo enferma del páncreas. Un dolor tremendo. Fuimos a la noche al hospital. Le aplicaron un medicamento. Vivíamos en un pueblito, entonces no nos fuimos esa noche al pueblito. Ahí en la ciudad había una casa de una cuñada y ahí nos quedamos. Por ahí como a las 2-3 horas dijo, no, el dolor no baja. Pues regresamos al hospital, le aplicaron una inyección en la vena, nos regresamos a casa y a las 6 de la mañana me dice, ya no aguanto, no soporto el dolor. Regresamos al hospital. Estuvo en la sala de urgencias porque no había espacio disponible, estaba saturado el hospital. Ya por ahí de las 4 de la tarde me llamaron unos médicos diciendo, bueno, ya hay espacio ahora sí para atender a tu esposa. Solo le aplicamos un suero para calmar el dolor. Pero a esa hora me llamaron y me dijeron, mira, te vamos a decir la verdad, la situación de tu esposa es muy crítica, muy grave. Si Dios se la quiere llevar, no hay otra. Nosotros científicamente estamos haciendo lo necesario, pero solo Dios tiene la palabra en este caso. Y aquí está. Después de 24 años, tuvimos, como siempre, la ayuda de la iglesia donde estábamos, en oración. Muchos hermanos estuvieron orando y todo. Y pues realmente son milagros que nosotros vemos, son reales, porque creemos y Dios tiene algo especial, algo maravilloso. Y es cierto, por más que a veces busquemos ya no estar, si Dios todavía no nos llama, aquí vamos a seguir. Y a veces sin saberlo, como el caso que les platicaba al principio, el hombre que murió 32 años, murió el miércoles al amanecer y el sábado era su cumpleaños número 32. Tremenda situación que está viviendo la esposa con 2 hijos, uno de 8 y otro de 4. Y él no tenía un trabajo fijo, no tiene derecho a pensión, a ningún beneficio económico para el sustento de sus hijos. Está difícil la situación para esta mujer, pero solamente abrazándose del Señor sabemos que va a poder seguir adelante. Y siempre le decía un hermano mío que es sobrina política de él, pues es tiempo que muestres el amor de Dios y ayudes, que sirvas. Él ya está pensionado allá, le digo, entonces no tienes objeción, tienes dinero, tienes tiempo, apoya a esa familia. Porque pues nosotros sabemos cuántas situaciones difíciles podemos vivir en nuestra vida, y a veces por situaciones a veces personales, egoísmos, no lo hacemos. Entonces esto es algo que está complicado, pero solamente Dios es el que nos puede ayudar. Todavía no tienen el libro, ¿verdad? La mayoría. Entonces, simplemente les voy a comentar algunas situaciones de este libro, en el que nos dice que estas historias que están aquí escritas tienen unas líneas generales que puede decir que estas están firmemente unidas a la figura de Cristo. Todas las historias están relacionadas con la vida de Jesucristo, que vino sabemos que no vino a derogar, a hacer a un lado la ley, sino vino a ponerla por obra. Y nos dice, y al futuro escatológico que Él prometió, ¿qué va a suceder? Sabemos nosotros qué va a suceder con nosotros al final de los tiempos. Vendrá Jesucristo y tendremos la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Y en este tipo de enseñanzas las podemos ver a través de las parábolas. En lo que se refiere al reino de Dios, las historias son palabras que nos ayudan, historias para crecer espiritualmente. Y las historias, las parábolas que apuntan hacia la conversión del ser humano. Entonces podemos nosotros decir, en las que se refieren a la cuestión de la conversión del ser humano, ¿por qué consideran que es urgente que la gente se convierta y venga a los pies de Jesucristo? Porque el final está cerca, porque su venida ya podemos ver muchos
casos insólitos, ¿no? La gente dice sobrenaturales, que no encuentran explicación, pero que sabemos que es obra de Dios todo lo que está sucediendo, previniendo, mostrándonos las señales, como decimos, ¿no? Las señales de principios de dolores están apareciendo y a veces la gente pues no reacciona. En estas historias nos muestran varias cosas. Una, que es urgente la conversión. Otra, que debemos estar alerta a todas las señales y ver qué es lo que nos corresponde hacer. Y también cómo estamos con nuestro prójimo. Es realidad de nuestra vida el mandamiento que dice que amarás a Dios como a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A veces cuando veíamos algunas situaciones de problemática en matrimonios, decíamos que ¿a quién podemos dañar más profundamente? ¿A nuestra esposa o al esposo? ¿Por qué? Porque nos conocemos demasiado. ¿Cuántos años llevamos juntos? Bueno, ya nosotros casi los 40, ¿verdad? Pero es cierto que día con día nos conocemos y sabemos qué acción o palabra le va a herir más. Cuando yo me encuentre enojado o no me hagan las cosas que yo quiero, ¿qué palabras puedo usar para hacerla sentir mal? Y que surtan efecto. Pero pues eso no es lo que Dios quiere. Dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Las historias aparecen en el libro que vamos a estudiar. Primero son las que se están por el orden que van apareciendo. ¿Saben en qué evangelios solo aparecen las historias? Hay 4 evangelios, pero no en los 4 aparecen parábolas, solamente en los primeros 3, que es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué Juan no tiene parábolas? Él tiene frases, pero no parábolas en sí. Tienen algunos dichos que pueden, algunos los ubican como parábolas, pero no son parábolas. Por la estructura literaria que tienen, no se consideran parábolas. ¿Por qué? Porque Juan se ubicó más en hablar del origen, del nacimiento de Jesucristo, de su ministerio, no tanto de su vida personal, sino de su ministerio y de su muerte. Entonces, pues en Juan no vamos a encontrar parábolas, solamente en Mateo, Marcos, Lucas, y algunas de esas parábolas están en los 3 evangelios, con algunos detallitos diferentes, pero el contenido en sí es el mismo, ¿sí? Pero aparecen algunas, no todas, algunas sí aparecen en los 3 y algunas solamente en un evangelio y no aparecen en los demás. Bueno, vamos entonces a ver. En todas las historias que vamos a leer hay una orden de estudio, de poderlas revisar. La estructura de estudio de cada narración es siempre la misma. Primero se va a leer, ahorita vamos a leer una. Se va a situar el tema en el contexto que fue originalmente explicado por Jesús, ¿sí? No por la gente, sino por Jesús. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Qué sucede en muchos casos con estas historias? ¿Qué sucede? El que las trata, las explica a su manera y muchas veces a su conveniencia, no tanto de acuerdo a lo que Jesucristo quiso decir, sino a veces hay personas que las acomodan, ¿verdad? A su criterio o según le convenga. Esta explicación resulta decisiva para llegar a entender cada parábola. En segundo lugar, se intenta explicar su verdadero significado. Recuerden, y yo lo he ido aprendiendo más que nada ahora, decía, después de más de 20 años de estar en otra iglesia, pero aquí yo entiendo el propósito de Dios de habernos traído. He ido conociendo y aprendiendo muchas más cosas. No digo que más que todo el tiempo que estuvimos en otra iglesia, pero sí, como dice, para entender el valor, el verdadero significado de muchas cosas que están ahí. Porque es cierto, dice, a veces nosotros escuchamos una noticia y la difundimos,
pero las difundimos tal como la oímos, ya no, siempre le modificamos algo. Así es, cuando alguien nos lee una parábola o nos cuenta una historia, generalmente no contiene exactamente todas las palabras, a veces la intención del mensaje no va como debe de ser, pero pues así la aprendemos. Hay algo que, le digo a mi esposa, a mí me ha movido, yo he estado dándole vueltas y revisando cuando el pastor nos habla de la sangre de Cristo, ¿verdad? Como hay gente que la usa para cubrirse de ciertas cosas. Si la sangre ya no sirve para eso, la sangre se derramó en la cruz, sí nos limpió de nuestras enfermedades, nuestros pecados. Por la sangre de Jesús tenemos la salvación, la vida eterna, se derramó y ya hasta ahí nos otorgó el perdón y todo. Pero hay cosas que, algunas situaciones yo no había llegado a entender la manera como ahora lo estoy entendiendo. Estas historias en su parte fundamental es la aplicación del texto, que todavía puede extraerse hoy, constituye el mensaje principal de los relatos de Jesús para el ser humano contemporáneo, ¿verdad? Hemos escuchado muchas historias y yo, por ejemplo, la del hijo pródigo, yo la había escuchado y ya la he entendido de diferentes enfoques, ¿sí? Hay gente que la usa para mostrar el amor del Padre, pero humanamente. Y aquí nos habla del amor de Dios, que estemos como estemos, Él siempre va a estar con los brazos abiertos. Algunos hablan de la envidia del hermano que era el primogénito, y de cómo a veces surgió ese conflicto en él. ¿Por qué le diste? Ya se fue, se lo gastó y ahora regresa y lo atiendes como rey. Entonces hay situaciones que se enfocan de una manera diferente, pero es necesario ir al origen, ir directamente a la palabra. Entonces, el verdadero significado se ofrece procurando respetar el auténtico sentido primitivo de la parábola y evitando cualquier alegorización que pudiera resultar superflua o que hiciera violencia al texto bíblico. ¿Por qué? Porque a veces se usan, una alegoría es algo parecido, pero no es exactamente lo que se quiere mostrar a través del texto original. Aquí vamos a ir viendo entonces la primera parábola. No tenemos el libro, pero bueno, aquí yo se las voy a leer. Pero para poderla entender, tienen su Biblia en Marcos, por favor. Marcos 18. Perdón, Marcos 2, 18. Es que sí. Es Marcos 2, 18. Aquí en el libro se le voy a leer lo que está escrito nada más, pero ustedes, ahorita vamos a leer desde el versículo 18, pero aquí en su libro solamente menciona el versículo 21 y 22, que dice: nadie poniendo remiendo de paño nuevo en vestido viejo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, pero desde el 18 nos dice Marcos, dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso no pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán.
Esto es como el contexto en el que se ubica la parábola. Y ya en la que el mensaje es de que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué ocurre? Las mujeres, no sé, ahora ya no se usa. Anteriormente, cuando yo era pequeño, iba a la escuela, a los pantalones, si se empezaban a romper, se agarraban de otro pantalón viejo y se ponía un parche, sobre todo en las rodillas, ¿no? En las camisas, a mí me tocó no usar, pero sí ver. Siempre me acuerdo, una pareja de hermanos, un hombre y una mujer, que eran muy inteligentes, pero eran muy pobres. Él siempre iba con sus pantalones parchados en las rodillas, en la parte de atrás, a veces la bolsa de atrás era de un color diferente. La muchacha, su vestido, pues en ese tiempo casi puro vestido, llevaba parches. El hombre a veces su camisa, la bolsa era de un color diferente. Pero yo veía que los parches que llevaban, su tela era igual de vieja que la ropa que traían puesta. Ahora ya no. Pero ¿qué nos muestra Jesús a través de esta historia? ¿Qué nos muestra? Aquí nos dice, ambas fueron el resultado de la pregunta que los discípulos de Juan le formularon acerca del ayuno. Hacía poco tiempo que Juan el Bautista había sido ejecutado por Herodes. Sus discípulos, como era natural, estaban de luto y practicaban el ayuno, ¿sí? Porque ya no estaba Juan. Estaban ayunando en esa razón. Ahora, la respuesta que reciben de Jesús es doble. Por un lado, les argumenta refiriéndose al reino de Dios, que no es lógico ayunar cuando se está de bodas, pero porque el esposo está ahí presente. Y la otra es de que de esta manera le estaba declarando que él mismo era el esposo prometido, que hacía imposible el ayuno, pero a la vez les profetizaba un futuro en el cual sus discípulos sí que ayunarían, pero lo harían cuando él ya no estuviera con ellos. La segunda parte de esta respuesta constituye el mensaje de las dos parábolas. Lo nuevo ya se había iniciado y viene precisamente para sustituir a lo viejo. ¿Cuántas ocasiones, disculpen las mujeres lo que voy a decir, en ocasiones los closets de las mujeres están llenos y la mujer dice, no tengo que ponerme hoy, ya está ahí lleno? En una ocasión un pastor, en una plática, dice, llegó a su casa y tenían un evento donde ellos se iban a dar la conferencia. Llegó rápido, le dijo a su esposa, nos queda poco tiempo, mientras yo subo a bañarme en un baño, tú en el otro, dice, y así más rápido, porque estamos los dos uno solo, va a pasar el tiempo y no vamos a llegar como se debe, como me gusta llegar antes de que empiece la plática. Dice, ok. Ella fue a un baño, yo al otro, ella se metió al baño de nuestra recámara y yo en el baño general. Y de repente, cuando ya estoy terminándome de bañar, dice, ay, no tengo que ponerme para ir al evento. Y él dijo, ¿se meterían a robar? ¿Se llevarían las cosas? ¿Qué es lo que pasa? Dice, llego al cuarto, ¿qué pasó? Es que no tengo que ponerme. ¿Qué, se llevaron todo tu ropa o qué? ¿Se robaron? No. Y si abro la puerta del closet, no cabía más ropa, pero no tenía que ponerse la señora. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos comprando ropa? Nos la ponemos en el momento 2, 3 veces y luego, pum, a guardarla, a guardar. Y ahí se queda. Yo cuando voy a México, a veces mi esposa dice, revisa los zapatos que dejaste. Tengo unos zapatos que yo compré más de 20 años para una fiesta. Ahí están. Pero es cierto, aquí ¿de qué habla Jesucristo? ¿Qué representa lo nuevo? El Evangelio, Él mismo. Y le estaba diciendo a los judíos, ya dejen atrás, dejen fuera todo lo viejo. ¿Qué les ha traído? ¿Ha traído cosas buenas al seguir practicando siempre lo mismo? No. Pues aquí tienen lo nuevo, lo bueno, tómenlo. Pero como veíamos anteriormente,
eran necios, eran tercos y procuraban quedarse con lo viejo, porque en la actualidad, ya ven, hay un mensaje que dice que hay cosas que según pasa el tiempo son mejores, pero son muy pocos los casos así. La mayoría de las ocasiones, ¿qué se tiene que hacer con lo viejo? Tirarlo. Y es cierto, yo he encontrado a matrimonios que dicen: no te voy a comprar más cosas hasta que ya tires o saques todo eso, ¿no? Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? O muchos recuerdan qué sucedió en nuestra vida cuando empezamos a ser cristianos. Si alguno como nosotros no fue cristiano desde nacimiento, sino ya durante el transcurso de su vida, ¿qué sucedió al principio? Tal vez en algunas ocasiones todavía seguimos con prácticas viejas. Cuando yo iba a los primeros servicios, a veces me daba pena sentarme en las bancas del frente, porque a veces el pastor hacía preguntas y yo no leía la Biblia. ¿Qué sabía? Nada. Y decía mi esposa: vámonos allá, se escucha mejor, aprendemos más. Pero yo no quería dejar cosas viejas y no me quería sentar ahí. Buscaba yo de la mitad hacia atrás. Afortunadamente, pues Dios fue obrando y ya después ya no nos teníamos que sentar atrás, ya siempre estábamos al frente, porque los pastores querían que estuviéramos ahí. Había algo, no sé hasta dónde es bueno, porque de lo grande que es esa iglesia, querían que la primera o segunda fila hubiera gente que ya los conociera bien, que tuviéramos muchos tiempos ya conociendo y sirviendo en la iglesia en prevención, porque hubo ocasiones en que llegó gente a gritar y a querer agredir al pastor, al que estuviera predicando. Entonces decía: mejor siéntense aquí los más viejos, no de edad, sino dentro de la iglesia. Bueno, yo creo que también se refería a mi edad, pero sí quería que estuviéramos ahí. Pero aquí en esta historia, Marcos se refiere a una pieza de paño nuevo que todavía no se había estirado. Lucas, les digo que también aparece en Lucas, en cambio habla de un trozo de vestido nuevo, lo cual resulta mucho más grave y costoso porque al daño originado en el traje viejo por la contracción del pedazo nuevo. ¿Qué pasa? Lo jala. El pedazo de tela nuevo resiste, pero cuando se quiere estirar no resiste lo mismo la otra parte, lo que ya está viejo. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe, ¿verdad? Entonces, se está hablando aquí de una incompatibilidad fundamental entre lo bueno, lo nuevo y lo viejo. La nueva existencia inaugurada por Jesús es tan peculiar que no resulta ya posible vivir a la vejez como judío y como cristiano. Yo creo que han escuchado en el ambiente cristiano que dicen: Dios no quiere tibiezas, ¿eres o no eres? Si te vas a decidir, pues métete de lleno. Una hermana mía en México, siempre le hablábamos de Dios, pero su esposo decía: no estoy listo, y pues mis principios, mis valores me los infundieron en esta religión, yo no voy a cambiar. Y además influía él que conocía el hermano de él a algunos cristianos que no vivían como cristianos, vivían igual o peor que cuando estaban en la otra religión. Y decía mi cuñado: una es que mi mamá, mi papá me formó en esta enseñanza, otra que algunos cristianos, entre comillas, viven peor que yo. Entonces yo creo que allá no voy a aprender algo bueno, algo nuevo, algo que sí me sirva. Y estaba con esa idea. Un día, ya ven que ahora con el cambio de horario, llegamos a la iglesia temprano y para sorpresa de nosotros vimos a mi hermana y su esposo ahí en el estacionamiento de la iglesia. ¿Ustedes qué les pasó?
Y dice, ¿a qué hora es el servicio? Anteriormente era a las 9 de la mañana el primer servicio. A las 9. ¿Y qué horas son? Es que hoy empieza el cambio de horario. Apenas van a ser las 9. Ya tenemos como una hora. Pues sí, pero es que es el cambio de horario. Tú llegaste a las 9, pero del horario antiguo. Y eran las 8 cuando llegaste. Dice, entonces, no, ya vengan, entramos. Sirven hasta ahí. Hasta estos días están sirviendo en la iglesia. Y eso sí, mi cuñado dijo, yo voy a entrar, pero como se debe. Nunca faltan algún servicio, sirven, asisten. Allá se lleva la modalidad de grupos por entre semana, grupos de estudio. Ahí están siempre presentes. Hace 3 años se murió un nieto de mi hermana, de leucemia. Tenía casi 5 años el niño. Estuvo en ese proceso casi 3 años. Pero dijo ella, si yo no me hubiera acercado a Jesucristo, esta situación no supiera cómo enfrentarla. Pero Dios sabe cómo hace las cosas, nos fue preparando en este tiempo y ahora vemos, no tenemos rencor ni odio a nadie, mucho menos a Dios. Sabemos que el tiempo del niño era para que se fuera, solamente ya estaba sufriendo, entonces mejor se lo entregamos al Señor. Pero eso solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debe suceder en nosotros mismos. La segunda parte de esta parábola se refiere al vino, afirmando que cuando es nuevo, debe almacenarse también en odres nuevos, ya que si no es así, corre el peligro de reventar los recipientes. Tales odres solían construirse con pieles de animales como ovejas y cabras, que se arrancaban enteras y después de curtidas se cocían minuciosamente adoptando forma de bolsa, y ahí se conservaban los líquidos como el vino, la leche o el agua. No había los recipientes actuales. ¿Por qué se podían reventar? Porque dice la fermentación alcohólica que se produce cuando el vino es nuevo consiste en la conversión del azúcar de la uva en un alcohol llamado etanol y en gas carbónico. ¿Qué pasa cuando se abre una botella por ejemplo, de vino tinto? ¿Tiene gas? Aunque no se le haya puesto originalmente, pero sí contiene gas por la fermentación de la uva. Ahora, solo los odres de cuero nuevo flexible, con las costuras bien cosidas y reforzadas, podían resistir la presión generada por este gas de la fermentación y dilatarse convenientemente. Por lo tanto, no es sabio echar vino nuevo en odres viejos que ya se han estirado todo lo que podían, porque la reacción química del mosto lo resquebraja y el vino se pierde. A mí me tocó ver en mi tierra, se producía, ya no a la misma escala, pulque. Quizá algunos hayan escuchado esa palabra. Es extraído de un tipo de maguey que se fermenta. Primero solamente es agua dulce, muy dulce, que le llaman aguamiel, y después de un proceso de fermentación y combinado con algunas sustancias se forma lo que es el pulque. Y mi abuelo tenía un lugar donde hacía, y se construían barriles de madera y se almacenaba, pero también tenía él unas tinas grandes, el cuero de una vaca, lo extendía, le ponía un marco de madera y ese se convertía en un recipiente grande. Y para transportarlo, cuando llevaban poca cantidad, algunas personas llevaban ese tipo de recipientes de la piel del chivo o del borrego, y ahí transportaban el pulque en aquel tiempo, pero siempre le tenían que dejar un espacio abierto para que el gas saliera, porque si no, explotaba. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios, ¿quién la recibe mejor? Siempre se habla, ¿no? Cuando conocemos por los primeros días de Dios, se habla de nuestro primer amor, ¿no? Que somos receptibles, y la palabra de Dios, a quien toma la decisión de seguir a Jesucristo, pues le nutre, lo alimenta. Porque hay gente que llega, está una
una semana, 2, 3 veces, 4, 5 y se va, ¿verdad? Porque no quiere una relación que implique a veces sacrificio, dejar muchas cosas. Cuando yo conocí y me seguían invitando a las fiestas que se hacen, llevaba a mi esposa, así ya no había peligro, que ella siempre decía, ya no. Ya cuando yo iba solo me decían, ¿por qué hubo un tiempo que sí tomaba vino, ¿por qué ahora ya no toma? Y bueno, tuve el valor para decirles, es que ahora conozco de Dios y sé que ya no lo hago por 2 razones. Una, va en contra de los principios de la palabra de Dios, y otra, afecta a mi cuerpo. Al paso del tiempo voy a vivir las consecuencias. Quiero conservarme un buen tiempo pues para mi esposa y mi familia. Así es de que ¿cuál es el significado de esta parábola que está dividida en 2 partes? Aquí el resaltar la idea que resulta necio cualquier intento de acomodar lo viejo a lo nuevo. La predicación genuina de Jesucristo no pretendía jamás reformar el judaísmo, sino acercar a la humanidad algo absolutamente nuevo, el reino de Dios. Pero sabemos que muchos judíos pues no lo aceptaron y fueron quienes lucharon hasta que lo llevaron a la cruz. No es posible responder al llamamiento de libertad que hace Cristo viviendo aún sujetos al yugo de esclavitud de la antigua ley. ¿Cuántas personas? Nosotros conocimos a un señor que todo el tiempo tomaba y era famoso en el pueblo porque cuando casi siempre andaba borracho, andaba en un caballo, y a la mujer que veía bonita la quería con su riata de la sal. Tiraba la riata para ver si la podía atrapar y quería llevársela a su casa. Era tremendo el Señor. Y porque Dios puso la gracia en mi esposa para hablar con la esposa, era la segunda o tercera esposa del Señor. Tenía unas niñas en el jardín de niños, el kinder donde trabajaba mi esposa, y mi esposa habló con ella. Empezaron a asistir a la casa, hablábamos con él. Y para la gracia de Dios, de repente el Señor dejó de tomar. Yo les dije, ¿cómo le hace? Y todos los días en el pueblo había un grupo de alcohólicos que le llamaban el escuadrón de la muerte, porque decían que su lema era tomar hasta morir. Entonces, decía, ¿cómo le hace? Dice, fácil, siempre traigo una caja de medicamento en mi bolsa y le digo que no puedo tomar porque estoy tomando medicamento. La caja está vacía, pero ellos no lo saben. Pero la intención mía es ya no regresar a lo viejo, porque sé que me está haciendo daño. Ahora quiero cosas nuevas y si aquí con ustedes yo las puedo recibir, lo quiero hacer. Pero aquí hay algo que a veces no nos deja crecer como cristianos, sobre todo al principio. Yo creo que ya todos pasamos por eso. ¿Qué sucede en muchos de nuestros disque amigos o hasta familiares? ¿Qué sucede? Nos critican, nos atacan y a veces no tenemos el valor suficiente para sobreponernos a eso, y hay muchos que dicen, no, ya mejor no sigo ahí. Entonces, pues Dios nos muestra, Jesucristo nos muestra cómo muchas veces estamos esclavos del pecado. Muchos piensan que estar así es mejor, pero sabemos que eso no es verdad. El hombre y la mujer que desean seguir al Señor Jesús deben hacerlo con sabiduría adecuada. En el reino de Dios, los méritos propios y los sacrificios para alcanzar la salvación deben dejarse de lado, deben ser sustituidos por la fe y la alegría que no se puede imponer a nadie. ¿Sí? Por ahí yo entendí, tal vez para mí es algo bueno, una frase, porque yo le preguntaba a un pastor, ¿y qué es? Dios quiere que seamos santos. Dice, sí, pero no como las imágenes que antes adorabas. No. Entonces, dice, fácil, les voy a decir una frase que para mí resulta práctica
y si la tomamos en cuenta día con día, podemos cambiar nuestra vida y ser agradables a los ojos del Señor, ser agradables a Dios. ¿Cuál es? Si la santidad simplemente es para mí, tratar o alejarse uno del pecado. Si día con día te levantas y eso lo pones en tu mente, eso te va a limitar de hacer muchísimas cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Es cierto. Acá nos hace una observación. Si bien es verdad que bastantes judíos se convirtieron a Jesús, lo cierto es que la gran mayoría permanecieron indiferentes a su mensaje porque estaban acostumbrados a lo viejo, a lo tradicional y conocido. Su conformismo espiritual se fundamentaba en el prejuicio de que siempre lo viejo es lo mejor. Cuando nosotros empezamos a venir de vacaciones acá, asistíamos a una iglesia donde el servicio duraba 3 horas, 3:30, hasta 4 horas. Y una vez le preguntamos al pastor, ¿por qué tanto tiempo? Dice, mire, comúnmente el hispano aquí solamente busca de Dios cuando va a la iglesia. Entonces hay que aprovechar el tiempo que lo tenemos ahí. Dice, ¿por qué? Pues no, quizá algunos todavía asistieron a iglesias donde era tradicional que hubiera el servicio en la mañana y en la tarde hubiera uno más, o una especie de convivencia, ¿sí? Pero pues se dedicaba y le digo, no, pues sí tiene razón, ¿no? Dice, sí, es que generalmente el hispano no lee en su casa, no ora, solamente cuando está en la iglesia el domingo, entonces hay que tenerlo ahí un buen rato. Ok, ahora nosotros en la iglesia donde estábamos antes, ¿saben cuánto tiempo duraba el servicio? Dura 1 hora 15 minutos y a veces un poco menos, pero es por la cuestión de espacio. El auditorio es para unas 2,500 personas y hay 4 servicios el domingo porque no cabe la gente en uno solo. El sábado hay uno que se abrió el servicio porque algunos trabajan el domingo. Entonces el pastor explicaba, no, es que si no, ¿dónde los metemos a todos? En la iglesia sede ahorita son como unos 6,000, 7,000 y hay campus en diferentes, en la misma ciudad hay campus y en otras ciudades hay campus, pero aquí lo importante es ver qué cosa es lo que Jesucristo quiere, qué cosa es lo que nosotros debemos hacer para alcanzar la promesa máxima, ¿no? Que es la salvación y la vida eterna. Cuando los evangelistas pusieron por escrito estas parábolas de Jesús, el problema no era el peligro que corría lo viejo. Las instituciones religiosas de Israel, al ponerse en contacto con lo nuevo, el evangelio de Jesucristo, sino que se trataba más bien del amago de contaminación que amenazaba a la iglesia cristiana. Y el pastor nos lo está diciendo frecuentemente en los servicios dominicales. ¿Qué está sucediendo actualmente también? Está sucediendo algo parecido. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, hace poco escuchaba que a un hispano le va a llamar más la atención asistir a un lugar donde hay sillas confortables, donde hay buen sonido, algunos dicen donde hay buena alabanza, donde las canciones son atractivas. Dice, pero si van a una iglesia donde se hable más de la palabra de Dios, hay gente que no dura mucho tiempo. Entonces están preguntando, ¿cuánto tiempo están en la iglesia? Leo, 2 horas 15, 2 horas y media. Salud. Y si aguantan este tiempo, le digo, pues te digo la verdad, en ocasiones yo quisiera estar más tiempo. Y antes renegaba. Yo les decía a mis alumnos, cuando empecé a ser cristiano y en el pueblo me criticaban, yo les decía, ok, ¿tú fuiste a misa el domingo? Sí. A ver, dime, ¿de qué habló el padre? ¿Cuál fue el sermón? No iba a poner atención en eso, estaba en otras cosas. Es que a la casa de Dios no se va a eso,
se va a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero pues, las costumbres, las tradiciones han orientado hacia otra dirección, no a la dirección verdadera. Hoy todo está de moda durante un breve tiempo para desvanecerse pronto en el olvido. Se vive en carrera constante tras la última novedad. La filosofía que subyace en el fondo es la generalización banal de que lo último, lo nuevo es siempre lo mejor. ¿Cuántos de nosotros? Yo escucho a mis nietos que son adolescentes, algunos dos ya casi jóvenes, que están cautivados viendo a través de redes sociales qué es lo nuevo en la moda, de zapatos, de tenis, de pantalones, de ropa, las mujeres, de los peinados, de tantas cosas. Y a veces sí les hemos dicho, mi esposa habla mucho con las mujeres, las nietas, pero tú sabes lo que Dios quiere para ti. Ya estás puesto a pensar y a orar y a pedirle a Dios qué quieres ser en esta vida, qué quieres estudiar, qué quieres llegar a lograr. Se quedan pensando, a veces no tienen respuesta, pero esperemos que nosotros sí, ¿verdad?, podamos orientar a nuestros a sus hijos. Nosotros ya, nuestros hijos están casados, ya no tenemos ese problema, gracias a Dios. Pero no obstante la actualización y adecuación de estas parábolas al mundo actual, en el fondo no resulta tan difícil de realizar, ya que el ambiente sigue siendo muy parecido. A pesar de los tiempos, de las cosas abismales en cuestión de transformación social, ocurrida en 2 milenios, desde que estuvo Jesucristo hasta nuestra época, ¿qué creen? Que la palabra de Dios ya no es real, ya no es actual. Eso es verdadera todo el tiempo, ¿verdad? Porque es cierto que dice Jesucristo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su verdad no cambia. Una persona me decía, eso de leer la Biblia es para viejitos. Ya te has puesto a pensar ahorita que si estás haciendo las cosas bien y ya tienes hijos pequeños, ¿cómo los vas a orientar? ¿Y tú cómo le estás haciendo? Yo siguiendo los consejos de Dios. Pero a veces hay gente que piensa que solamente así es como se puede vivir bien, viviendo como todos los demás, haciendo lo que todos los demás. La primicia del Evangelio de Cristo, a pesar de todas las apariencias, continúa siendo tan real y necesaria hoy como en los días del Maestro. Por ahí también escuché a un cristiano decir, es que si no somos como se maneja en la actualidad, la sociedad no nos acepta. Digo, pues mira, yo soy de una idea muy diferente. Hay un dicho que dice, ¿no? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Así debemos de ser delante del Señor. Porque yo siempre le digo, mira, la relación con Dios es personal. Yo quiero estar bien delante de Dios y no quedar bien con la sociedad. Si yo sé que es lo correcto delante de Dios, es lo que voy a hacer. Y lo que digan los demás, pues no me interesa. No lo tomes a mal, pero no me interesa. Muchas personas del siglo XXI, en el que ya estamos, tienen cierta tendencia a creerse muy diferentes y superiores a las dos otras épocas de la historia. ¿Qué sucede en nuestra vida a los que ya tienen hijos jóvenes? ¿Qué han vivido en algunas ocasiones? Que los hijos dicen, mi papá, mi mamá ya está pasada de moda, ya no sabe lo que hay que hacer, ya dicen vulgarmente, ya está chocheando, ya no hay que hacerle caso. Pero no, es el tiempo mejor. Y algo que sí les decíamos a algunos conocidos, el tiempo de la adolescencia y la juventud es cuando más necesitan estar cerca de los hijos, ya no para cuidarlos de lo que comen, de lo que visten, de lo que piensan y de lo que hacen, porque es el tiempo más vulnerable para ellos. Así es de que cuidado. Y también aquí
Cuidado, porque en muchos lugares hay gente en las mismas iglesias que dice, a nosotros nos tocó vivirlo. ¿Ellos qué nos van a enseñar? Yo aquí en la iglesia tengo 10 años, 15 años. ¿Ellos cuánto tiempo tienen? ¿Qué me van a enseñar? Venir a enseñar a mí. También dentro de las iglesias se maneja esa situación, que hay gente que cree que ya lo sabe todo, a veces ni que el pastor le puede llegar a enseñar. Entonces, por ahí una vez escuché a una persona que dijo, mira, yo soy pastor, ya tengo tantos años de casados y si se requiere consejería matrimonial, yo se la puedo dar porque pues ya tengo a mis hijos y yo sé lo que hay que hacerlo. Que te bendiga el Señor y que te dé la palabra justa y necesaria. Hay personas que sí lo pueden hacer, pero yo conociendo a la otra persona dije, que Dios te ayude en los momentos en que sea necesario y que encuentre las palabras para poder hablar con esas personas. Mucha gente ha aprendido a desconfiar de todo lo humano, pero sin embargo continúan corriendo detrás de lo novedoso. Nosotros mismos a veces estamos al pendiente a ver cuáles son las cosas nuevas, ¿no? Diferentes. Yo a veces veo a mi esposa y dice, es que ahora ya salió un modelo nuevo de uñas. Pues está bien, qué bueno. Y es cierto, no tenemos por qué quedarnos con lo viejo, pero ver de lo nuevo, aprender lo nuevo, pero de lo nuevo que cada día Dios tiene para nosotros. Yo siempre que estoy en un servicio, no sé si lo han notado, siempre traigo una libreta, siempre estoy anotando. A veces me dicen, ¿y para qué quieres todo eso? No, el día menos pensado, yo necesito algo de todo eso. De todo lo que yo he ido escribiendo, a veces me gusta revisar y recordar ese tipo de cosas. Yo no las considero viejas, las considero nuevas para el momento en que me toca vivir. El ser humano se ha rodeado en el presente de un sinfín de objetos nuevos que le hace más confortable la vida, sobre todo en los países del primer mundo, pero sigue siendo mezquino, egoísta y tan viejo como siempre. Sobre todo aquellos que llegan a ostentar riqueza y que en su infancia o adolescencia no la tuvieron, ¿cuál es su actitud? Muchas veces no es buena y tratan mal a los que están cerca de él. Así es como se cae en una especie de tradicionalismo práctico que nos moldea un modo de vivir tremendamente acomodaticio, ¿verdad? Mientras hay gente que dice, mientras yo tengo más, considero que soy mejor porque tengo más cosas en lo económico, en lo material, pero eso no es, sí es importante. Dice, el dinero no lo es todo, pero es muy necesario, eso sí, pero hay que saberlo cuidar. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ya casi para finalizar, las parábolas del paño y del vino nuevo se refieren a la incompatibilidad fundamental que existía entre el mensaje de Jesucristo y la antigüedad religiosa de Israel. Jesús nunca pretendió reformar el judaísmo, sino acercar al humano a algo nuevo como era el reino de Dios. El paño y sobre todo el vestido constituían símbolos del talante y la actitud del hombre, ¿sí? Igual que en nuestros días, antiguamente había un vestido para cada ocasión. ¿Qué cosa yo puedo entender por esto y que quiero comentárselo? Que a veces no queremos dejar lo nuevo y una parte o una palabra que viene de Dios no la quiero aceptar porque eso va a hacer que se rompa con lo que yo ya estaba haciendo, ¿sí? Y en el transcurso de los años yo estoy aprendiendo eso mejor, que a veces sí es necesario romper de una vez, de un solo golpe, con todo lo viejo y empezar lo nuevo. Y en este caso pues es la palabra de Dios. El vino representaba siempre la alegría del tiempo de la salvación que acontecería cuando llegara el futuro y definitivo reino de Dios. ¿Cuántos quieren estar aquí en el reino de Dios cuando ya no estemos sobre esta tierra?
Yo creo que todos, ¿no? Esa es la intención de acercarnos y buscar de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros día con día? Dice, hoy hay un peligro para la iglesia y lo estamos viviendo, y el pastor nos está recordando seguido, que quizá no venga tanto de la tendencia a mirar hacia atrás, hacia las costumbres del pasado, sino la de mirarse en el presente, identificándose demasiado con él y permitiendo que se introduzca en ella, se introduzcan prácticas que solamente buscan tener contento al que asiste a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Por ahí escuché un día un pastor dice, ay, ¿cómo siento mal que un congregante se haya ido? ¿Por qué? Dice, no, es que él al mes daba como $10,000 de diezmo. No, pues sí, sintió mucho que se haya ido, pero no habló del aspecto espiritual de la persona, no habló de los servicios que otorgaba, habló de lo que dejó de tener porque este hermano se fue de ese lugar, no de buscar de Dios. Él tuvo que ir a otra ciudad, tuvo que cambiarse de iglesia, pero lo que más sintió el pastor es lo que dejó de percibir de esa persona. Entonces, esa no es la intención, sino qué bueno que estamos en un lugar donde el pastor se preocupa porque crezcamos espiritualmente, no en número. Eso es algo que a mí me motivaba a estar en la otra iglesia, porque decía también el pastor, yo no quiero que tengamos miles, que si Dios quiere que así sean, van a llegar. Pero lo que me interesa es que haya un equipo, que haya personas interesadas en cobijar a esos nuevos, y los que van llegando. Y sí, hay un proceso de capacitación tremendo, ¿no? Y muchos ministerios, mucho servicio. Qué bueno que no se pierda eso, porque en muchos lugares eso ya no existe, solamente se busca el beneficio económico, a veces sí para ayudar a los demás, pero su principal finalidad es reunir el dinero suficiente. Entonces, pues hay que tener cuidado. ¿Hasta qué punto se está permitiendo en la actualidad que la fe se vuelva cómoda, poco exigente, excesivamente emocional, recelosa y un tanto escéptico? ¿No es esto también mezclar vinos de distinta edad? ¿Sí? En muchas ocasiones, yo sí quiero enfatizar en esto. Cuando el pastor dice, de todo lo que hablamos hoy, si se llevan esto, es suficiente. ¿Por qué? Porque en son de broma, hace tiempo algunas personas que conocíamos decían, ¿ya escuchó la predicación de tal persona, de tal pastor? Estuvo bien bueno. ¿Ya fue a la iglesia hoy? No, ya voy para allá. Es que la predicación estuvo buenísima. ¿Y de qué se trató? No, pues ya se me olvidó, pero estuvo bien buena. Sí, porque a veces nada más se ve el terreno emocional. Y por experiencia siempre sabemos que lo emocional, ¿dónde se queda solamente? La mente. Pero para que en verdad haya un verdadero cambio, ¿qué se necesita? Ver, oír, pero anidarlo en el corazón, para que en verdad haya un cambio. Porque si se queda en la mente, ahí se queda. Yo siempre le decía a las personas, mira, para que aprendas, necesitas taparte un oído, para que solamente escuches por uno, pero no salga, ahí se quede. Porque tenemos dos, pero a veces las cosas por un oído entran y por el otro salen. Y en la palabra de Dios hay que estar siempre atentos y con las dos, oídos y ojos, bien prestos, bien puestos. Así es de que, pues esperemos que no haya remiendos, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios, que vamos día con día conociendo. Entonces, fíjense bien, aquí nosotros podemos ver de las parábolas de Jesús
¿Qué se requiere para que estas continúen siendo necesarias y útiles para recordar la voluntad de Dios y para mostrar que el Evangelio del amor al prójimo sigue constituyendo el espejo sólido y fundamental en el que toda persona, sea creyente o no, pueda contemplarse y retocar su aspecto moral y espiritual? ¿Qué se requiere? Orar, leer, alabarle, adorar. Y yo quiero compartir con ustedes esto. Adorar para mí es serle fiel y obediente en todo lugar y en todo lo que yo haga, ¿sí? Sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la calle, en donde sea. Para mí eso es adoración a Dios. Y pues para cerrar, quiero decirles algo que es muy cierto. Estas historias que Jesús usó no son meros relatos ingeniosos, que sí utilizó mucho su ingenio para transmitir la enseñanza, pero lo más importante es que proclaman el Evangelio del Señor. El que escucha debe responder, y a través de la historia hay una invitación a tomar una decisión acerca del reino de Dios, de seguirlo, de buscarlo día con día. Estas historias pusieron en problemas a Jesús porque hacía encubiertas declaraciones de quién era Él, el Rey de Reyes, y desenmascaraba la hipocresía reinante en la jerarquía religiosa de aquellos tiempos. Las parábolas desafiantes de Jesús y las declaraciones sobre su reino lo llevaron a la crucifixión. Pero gracias a eso, nosotros, y a la resurrección de Él, es lo que ahora nosotros creemos que hay vida eterna y que Jesucristo viene pronto. Si somos verdaderamente parte del pueblo, yo a veces sí les digo a algunos: ¿tú te consideras parte del pueblo de Dios? No porque vas a la iglesia, no porque dices que eres cristiano. Por allá un pastor decía: ¿eres cristino o cristiano? ¿Eres hermano o eres primo? ¿Quiénes somos delante de Dios? Esperamos que pues podamos seguir conociéndole, amándole, pero para poderle amarle tenemos que buscarle, saber que Él nos ama más que nada y más que todos, que su amor es para mí, es perfecto, es eterno, Él es incondicional. Cada vez que nosotros le busquemos, y ojalá sea todos los días, Él siempre está atento. Yo siempre digo, Él siempre está inclinando el oído para saber lo que nos aqueja, lo que queremos decirle. Y antes que nada, decía, cuando yo empecé a orar, siempre le pedía cosas. Y decía el pastor: no, primero dale gracias. Primero da gracias de que estás vivo, existes. Y ahora leo muchas historias donde todos los días dice: ¿eres cristiano? Pues dale gracias a Dios por un día más de vida. Y es cierto, cuando vemos la partida de familiares, de amigos, de conocidos, sin importar la edad, sí sabemos eso. ¿Dónde están ahora? Yo le decía a un grupo de muchachos: ¿a dónde quieres ir? ¿Para arriba o para abajo? Allá arriba está el cielo, para abajo, en forma metafórica, pues está el infierno. ¿Qué vida quieres? Porque es cierto, estamos aquí, somos pasajeros, somos peregrinos, pero la verdadera vida empieza cuando morimos. Porque vamos a tener una vida eterna o una condenación eterna. ¿Qué es lo que queremos, no? Entonces, esperemos que Dios siga obrando, podamos seguir aprendiendo y que pues podamos seguir creciendo. Sin importar el tiempo que tengamos en la iglesia, que estemos siempre con la idea de nuestro primer amor. Que no nos salgamos de ahí, sin importar los años, el tiempo y lo que suceda en nuestras vidas, ¿sí? Hay cosas difíciles, cosas que nadie quisiera pasar, pero no somos eternos. Todos tenemos que partir un día, pero si sabemos a dónde vamos, nos vamos en paz, con tranquilidad, sabiendo que vamos
Decía una sobrina, ¿de dónde venimos? De Dios. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia Dios. Aquí en la tierra es un tiempo nada más en el que estamos presentes. Pero lo más importante es que sepamos qué hacer aquí para saber que nuestro destino final es estar junto al Señor. Que Dios les bendiga y esperemos que sea de provecho. Gracias.